estar presentando este tema que en sí, hermanos, se llama el reino de Dios está entre vosotros. Es el tema que vamos a abordar hoy, deseando y esperando pues que esa bendición se haga manifiesta, ¿verdad? Siempre allí en ustedes. Así que vamos a contar siempre con esa bendición allí, ¿verdad? Y el tema a presentar, como les decía, es este, que se llama, hermanos, el reino de Dios está entre vosotros, entre vosotros. Bueno, hemos hablado ya un poco acerca de esto y hemos enseñado que el reino del Señor Él lo establecería en los días de esos reyes que hablábamos ya según la profecía, y que el Señor pues haría esa bendición en aquel tiempo, en la época de los reyes romanos. Establecería el Señor un reino que jamás el reino sería destruido ni dejado a otro pueblo, sino que sería un reino eterno, un reino permanente, un reino maravilloso que el Señor dejaría para cada uno de nosotros, y que no solo, no digamos que lo dejaría, sino que lo establecería para que cada quien de aquellos que quisiera pertenecer a ese reino pudiese hacerlo. No un reino visible o no un reino humano así, sino en términos espirituales. Así que, hermanos, esta es la bendición que nosotros recibimos a través de la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios algunas cosas que son bien interesantes con respecto a esto, que nos lo muestra a nosotros la palabra de nuestro Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 1. El Señor le hace ver a la iglesia, le dice a los discípulos estas palabras. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, a el libro de Marcos, capítulo 9, y vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 9, versículo 1. Allí la palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera. Yo lo voy a compartir con ustedes allí en la pantalla para que lo podamos leer también, para que podamos verlo. Lo vamos a compartir con ustedes. Marcos capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Bueno, esta es lo que podemos apreciar nosotros aquí en la palabra. También, ¿verdad? El Señor les dijo esta palabra: de cierto os digo que hay algunos de vosotros, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto o hasta que haya venido el reino de Dios, que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Mire qué maravilloso lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Qué precioso es que nosotros podemos de esta manera apreciar lo que el Señor le dice a sus discípulos, a sus apóstoles en aquel tiempo, y les dice Él: hay algunos de ustedes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, venido con poder. Esto nos muestra a nosotros que estaba próximo. De hecho, las personas pues a las que les dijo esto el Señor murieron después las personas ellas, pero Él les dijo que antes de que gustasen ese momento de la muerte, ellos verían el reino de Dios venido con poder. Bueno, no sé, hermanos, si a ustedes se les ha quedado bloqueado lo que es el servicio de internet
allí, ¿verdad? No sé si se les ha quedado a ustedes la señal por ahí un poquito bloqueada, pero esperamos que esté llegando bien, hermano, porque sí se nos ha quedado por ahí un poquito frisada lo que es la señal, y el video pues no se está reproduciendo. Pero bueno, no sé, eso es lo que a mí me aparece por acá, pero no sé a ustedes, ¿verdad? Esperamos de que estemos saliendo, de que estemos llegando hasta ahí, y que continuemos, por supuesto, estudiando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? De esta manera, contando con esa bendición de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos esté amparando. Se detiene. No sé si el audio está saliendo bien. No sé, hermano, si está saliendo, la verdad, ahí bien, ¿verdad? Por eso les estaba preguntando, ¿verdad? Ahorita, no sé si está llegando la señal. Estamos teniendo ahí un par de problemitas ahí con eso. Y vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a ver si es posible que la señal se recupere, y mientras tanto pues seguimos allí, ¿verdad? Transmitiendo, llegando hasta ustedes, ¿verdad? Estamos, dice el hermano, ahorita se ve bien, dice el hermano Germán. Bueno, estamos allí, ¿verdad? Con esa transmisión hasta ustedes. Yo la tenía por acá un poquito bloqueada, lo que es la señal, pero pues estamos, ¿verdad?, llegando siempre con ustedes. Les decía, hermanos, que algunos de los discípulos lo verían antes de morir, y que vendría con poder. Nuestro Dios, nuestro Señor, haría esto, y también la iglesia sería establecida. ¿Se acuerda que en la profecía decía que en los días de esos reyes el Señor establecería un reino? Una piedra no cortada con mano se convertiría en un gran monte, y todos vengamos a la casa del Señor y estemos, ¿verdad?, allí con el Señor, en la presencia del Señor. Entonces, el tiempo llegó en que el Señor mismo habló en profecía, Jesús mismo habló en profecía acerca de la iglesia, acerca del tiempo futuro, acerca de una acción que ya se avecinaba. Y le voy a pedir a ustedes que vayamos a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Si usted va conmigo allí a la palabra, Mateo capítulo 16, amén. Y leemos aquí en la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 16, dice la palabra de Dios en el versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios, la vamos a compartir con ustedes, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Hermanos, aquí hay algunas características, algunas cosas que nosotros necesitamos aprender del reino de Dios, necesitamos aprender del establecimiento de la iglesia misma, del reino del Señor, del reino al cual hemos sido trasladados. Aquellos, dice la Biblia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, nosotros vamos a analizar aquí, hay una porción específica de este texto, cuando Jesús comienza a hablar, cuando Jesús comienza a platicar con los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús comienza a conversar, hay algo que sucede, y es que eso que sucede es, hermanos, es que Jesús está conversando con sus discípulos, y Jesús le dice a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién piensa o quién dice la gente que soy yo? Unos de ellos le dijeron: mira, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o que eres alguno de los profetas. Y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Adelantándose Simón le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice el Señor: tú eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, estas palabras son las que nosotros necesitamos prestarle bastante atención, lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, en esta parte vamos a aprender y vamos a decir, a enseñar y a señalar que el Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad?, afirmó en la Escritura que la iglesia le pertenece a Él, que la iglesia es de Él. Él dice: edificaré mi iglesia, es decir, mi hermano, mi amigo que está oyendo este programa. Usted no tiene iglesia. Usted no tiene iglesia, o sea, usted no es dueño ni nada de una iglesia, usted solo forma parte de la iglesia. Usted forma la iglesia, pero el dueño de la iglesia, el absoluto de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. A Pedro le dijo el Señor: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo el Señor. O sea, la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor, la iglesia le pertenece al Señor, y Él es el supremo, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, Él es el Hijo del Dios Todopoderoso, Él es nuestro Señor, Él es el todo en nosotros. Y ya lo hemos venido enseñando anteriormente. Nosotros solo somos parte de la iglesia, nosotros estamos como parte de la iglesia del Señor. Entonces nosotros tenemos que considerar esto, que tenemos que estar valorando también, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos que estar pues así, de esta manera, con esta bendición que podemos, ¿verdad?, estar compartiendo con ustedes. Nosotros somos parte del pueblo del Señor, somos parte del reino maravilloso del Señor.
Y también el Señor dice, edificaré, es decir, el Señor la construye. ¿Se acuerda quién dice la Biblia que añade a la iglesia los que han de ser salvos? La Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién va colocándolos allí? ¿Quién los pone allí? ¿Quién es el que va edificando? ¿Quién es el que va construyendo? Y el Señor dice en su palabra, edificaré mi iglesia. No con mano humana, no con ladrillos, no con cemento o con tabla roca o con madera, no, sino que esto es algo espiritual, no es con mano, ni con espadas, ni con ejércitos que iba a fundar y a establecer este reino, sino con su poder, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para obrar en beneficio de la humanidad y permitirle a la humanidad una salvación, un salvavidas, una oportunidad de poderse salvar de todo el desastre que viene sobre el mundo entero. La justicia viene sobre este mundo, mi amigo. Es necesario estar a cuentas con Dios. Es necesario que usted recapacite, que usted considere, porque el Señor quiere sacarnos de la condición en la que nos hemos encontrado. La muerte viene. Y dice el Señor que a los que están en Cristo eso no les debe preocupar. Es decir, si usted que me está oyendo en esta hora, usted es una persona que ya está en el Señor, que usted ya está en Cristo, que usted vive y abraza la fe del Señor, porque el Señor ya está con usted, usted no tiene que estar preocupado, porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero ¿qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de aquellos que no han querido obedecer todavía? ¿Qué hay de aquellos que todavía no han querido ofrendarle su vida a Jesús? ¿Qué hay de aquellos que no han querido tener un trato con el Señor y viene esta pandemia o viene otra crisis, viene una hambre, vienen muchas cosas feas, muchas cosas malas en el mundo y lo arrastran y se lo llevan hacia la eternidad? Lo que sucedería es que ya no tendrían ningún tipo de esperanza. Por eso, mis amados, por eso la invitación que le hacemos a cada uno a considerar ese camino, porque la muerte viene y la muerte, dice la Escritura, no puede vencer a la iglesia. Miren lo hermoso que dice ese texto. Lo vamos a colocar de nuevo para que lo podamos mirar, lo que dice este texto de Mateo. Dice la palabra, también te digo, Pedro, que tú eres Pedro y que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Es decir, no puede, ¿verdad? La muerte. Por eso el Señor mismo declaró en su palabra para cada uno de nosotros, el Señor diciendo, dice el Señor, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Eso dice el Señor. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces es necesario entender esto. La muerte no podrá vencerla. La muerte física no tiene más potestad sobre los hijos de Dios, sobre los que están ya en el reino. Consideramos entonces todo esto y consideramos también lo que el Señor les había prometido. El Señor les había prometido a los apóstoles. ¿Se acuerdan lo que decía Marcos 9:1? Les dice el Señor, hay algunos de ustedes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, les dijo el Señor a ellos. Y esto se cumplió cuando la iglesia fue establecida. Si me acompaña a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 8, si usted me acompaña a leer estos textos, veremos cómo el Señor les habla a sus apóstoles y les hace ver estas bendiciones y les pide que se queden en Jerusalén para que suceda lo que tenía que ocurrir, para que suceda lo que tenía que pasar, la bendición que había de llegar hasta ellos. Dice la palabra de nuestro Dios
aquí en este libro de los Hechos lo siguiente. Lo vamos a compartir con ustedes y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese, aquí nos da estas características el Señor y nos dice esto a nosotros ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo vendría primero y vendría con poder en el establecimiento de la iglesia. Ese poder, la iglesia vendría con poder. El poder de Dios se manifestaría de esta manera, Entonces, hermanos, la iglesia empezaría en Jerusalén y luego se extendería hasta lo último de la tierra. Y el Señor, Dios Todopoderoso, establecería ese reino, el cual permanecería para siempre, al cual cada uno de nosotros ha sido llamado para ser parte. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser parte de ese reino. No importa quién sea usted, no importa dónde esté usted, no importa la condición en la que ahora se encuentre, usted necesita a Jesucristo, usted necesita al Señor en su vida. Solo aquel que tiene la plena convicción de tener necesidad de Dios en su vida es el que puede entender de lo que estamos hablando. Porque usted tiene esa necesidad de Dios en su vida, que nada ni nadie la puede llenar. Solamente Él puede darle a usted la plena certeza, la convicción, la seguridad que usted necesita. De poder decir: si me muero hoy, voy con Cristo. Si me muero mañana, voy con Cristo. Y si permanezco y el Señor quiere que sigamos aquí, pues seguimos y seguimos con Cristo. Seguimos avanzando hacia la meta, seguimos avanzando hacia la bendición que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, mis amados, Dios nos ama y Él está esperando por cada uno de nosotros. Recuerde, la condición en la que las personas viven antes de estar en el reino de Dios es una condición mala, una condición negra, una condición abatida, una condición lúgubre, mala, perversa tal vez en algunos casos, llena de iniquidad de todo tipo, siendo, hermanos, una vida que no agrada al Señor en nada. Por eso dice la Biblia que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el Señor la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así, y también fíjese, hermanos, también decirles, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que Dios, que nos vio en esa condición, por medio de Cristo nos tomó de esa potestad de las tinieblas en la que nos encontrábamos, en ese mundo negro de maldad, en esa situación mala que nos encontrábamos. Él nos tomó y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así que vamos a considerar ahorita lo que estamos diciendo. Vamos a mirar lo que dice para nosotros. Vamos a mirar ahí lo que dice el libro de... Siempre vamos a ver lo que nos dice el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13. Vamos a mirar lo que nos dice Colosenses. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Vamos a mirar lo que nos dice. Vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir. Hemos tenido ahí, la cámara se nos quedó un poquito ahí, pero esperamos, hermanos, que ya esté, ¿verdad?, funcionando nuevamente, que esté contando ahí con la bendición de nuestro Dios. Decirles, hermanos, lo que nos dice Colosenses,
Colosenses 1:13 nos dice la palabra de Dios así, el cual dice nos ha librado, ¿verdad? El cual nos ha librado, ¿de dónde? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí nos ha trasladado a nosotros el Señor. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y dice la palabra que Dios quiso trasladarnos a ese reino después de habernos librado y agarrado de las garras de las tinieblas, de las garras del enemigo, en ese otro reino perverso y malvado, y nos quiso cambiar el Señor pasándonos al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esta hora yo le quiero invitar a usted, mi amigo, que está oyendo este programa con nosotros. Si usted es una persona que no tiene a Jesucristo, que no está en comunión con el Señor, yo le invito en esta hora para que usted pueda reconsiderar su condición y que en esta hora usted pueda venir nuevamente a Cristo, que pueda venir al Señor. El Señor le ama. El Señor le ama y Él pues está esperando, ¿verdad? Esperando por usted, esperando que Él pueda siempre bendecirle a usted. Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador, marchad, marchad y proclamar mi amor, pues aquí yo con vosotros estaré.